Vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos compañeros, compañeras. Hoy vamos a tener una conferencia con el compañero Joan Valle, que es militante del COP y de Nación Andaluza, el que está llevando la Asamblea de Nación Andaluza en Cataluña. Tenemos una charla sobre el reformismo y lo que está significando, lo está lastrando la liberación de Andalucía. Creo que aquí abajo lo estamos viendo quizás más claro que en Cataluña, porque creo que tiene hasta más fuerza el reformismo aquí que allí, evidentemente. Y bueno, sin más, Joan nos va a explicar un poco cómo lo ves desde su visión desde ahí arriba. Bueno, voy a tratar de ser breve para que haya un poco de debate y para que pueda correr el vídeo. El Estado español, como todos los estados capitalistas, está pensado para el beneficio de unos pocos en contra de unos muchos, ¿no? Esto es así desde que, para no remontarnos más atrás, desde el siglo XV, que los reyes católicos constituyen las Españas en plural, no en singular. Eso se da en el siglo XIX, Es decir, eso que dice Rajoy de que España lleva 5 siglos, son mentiras. Eran la España en plural, es decir, porque existían. Entonces, la estrategia de este Estado ha sido la represión a sangre y fuego de cualquier tipo de disidencia, es decir, desde la rebelión andalusí llamada la Guerra de las Alpujarras hasta la represión del levantamiento conjunto independentista de Andalucía, Cataluña y Portugal, hasta la Guerra de Sucesión, que terminó con que Felipe V empezara a jurar únicamente como rey de Castilla. Ese es otro episodio que nos han escondido. Desde Felipe V hasta Fernando VII inclusive juraban como reyes de Castilla, no como reyes de España. Es decir, que existía Castilla como un ente colonial que ocupaba todo el resto del Estado español. Es decir, el jurar como reyes de España en singular se produce con Isabel II en el siglo XIX. Es decir, que podríamos decir que ese concepto de España de Rajoy pues nace en el siglo XIX. Eso ya es una de las mentiras. Pero junto con esta táctica de represión a sangre y fuego han ido surgiendo a lo largo de la historia diferentes reformismos que, como decía la película esa del gato pardo, eran para cambiar todo, para que no cambiara nada. Es decir, hacer cambios formales, ya os dice la palabra, reforma. Cuando hacemos una reforma no cambiamos de casa, cuando hacemos una reforma hacemos una chapa y pintura de la casa. Pues las reformas que se van produciendo son nada más que un cambio formal y nunca a fondo, ¿no? Ahí tenemos la desamortización de Mendizábal, que se la hemos devuelto a la Iglesia 3 o 4 veces, lo que valió. A lo largo de la historia se va devuelto a la Iglesia con creces, se va devuelto con la situación actual, que el Estado le da 12.000 millones de euros a la Iglesia, de modo y manera que todo aquello que no sale del IRPF de la casilla de la Iglesia, el Estado añade para que salgan 12.000 millones de euros. En la época de Franco se le pagaba a los curas un sueldo, es decir, a lo largo de la historia la Iglesia está recibiendo prebendas, subvenciones, es decir, que la desamortización de Mendizábal ha sido devuelta 3, 4 o 5 veces. La Primera República es un intento reformista, la Segunda República es otro intento reformista. Sí, reformista, porque bueno, la Segunda República, que está idealizada, pues la Segunda República está el bombardeo de Casa Cornelio o la represión de Casas Viejas. Esto también es la Segunda República. Es decir, que cuidadito con la Segunda República, en no hacer la reforma agraria que prometieron, es un reformismo. Es decir, la Segunda República es una chapa y pintura para reconducir el descontento popular en ese momento. Pero ahora surge con este régimen del 78, que es una chapa y pintura del régimen del 39, pues surge
un nuevo reformismo que empieza con el PSOE, continúa con Izquierda Unida y ahora está con Podemos, y están empezando a aparecer nuevos reformismos en las naciones históricas, como son Esquerra Republicana de Cataluña, como son Bildu, están apareciendo, y después haré mi explicación de por qué creo que los podemos catalogar ahí. El reformismo lo que plantea, le dice al pueblo un mensaje muy claro: quédate en casa, vótame, que yo te arreglo las cosas, no te preocupes. Eso ha sido muy claro en Barcelona con Colau. Quieto, después de 4 años en los cuales los cambios que han habido han sido más estéticos, su gran logro es haber hecho muchos kilómetros de carril bici, que está bien, pero la vivienda continúa habiendo el mismo problema, los desahucios son tan criminales como eran, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pero su mensaje era muy claro: vótame, desmovilizar a los movimientos sociales, decirles que se queden en casa, colonizar a los movimientos sociales. Pongo como ejemplo en Barcelona, porque me parece muy ilustrativo como ejemplo, como la gran prioridad del gobierno Colau, juntar los tranvías en Barcelona. Es decir, hay un tranvía en la zona de Llobregat, otro tranvía en la zona de Besós, y pues juntar eso, que vale 200 millones de euros, ponerlo como una prioridad estratégica. Y un movimiento social que se llama En Defensa del Sector Público aparece en defensa del transporte público y bendiciendo, cuando hay muchísimas prioridades como para gastar 200 millones en unir unos tranvías que están unidos perfectamente por el metro, pero es que además son de concesión privada, con lo cual le regala durante 10 años a una concesión privada la ampliación del tranvía por todo el centro de Barcelona. Esas son las estrategias de reformismo. Entonces, otra característica del reformismo es que los cambios a la brava no son posibles. Los cambios unilaterales no son posibles. No conseguimos nada. En la vía revolucionaria eso no puede ser. Eso de enfrentarse, no, el Estado es muy poderoso. Lo que tenemos que hacer es unos cambios graduales. Poquito a poco vamos haciendo cambios, vamos mejorando nuestra vida y al final conseguiremos las cosas con años, pero las conseguiremos. Decía Rosa Luxemburgo en el libro Reforma y Revolución que la diferencia entre reformismo y una vía reformista y una vía revolucionaria no es solamente gradual, como quieren hacer creer el reformismo, es una diferencia de concepto. Es decir, el reformismo da vueltas como los caballos estos de los abrevaderos, de los aguadores que daban vueltas así, pero al final no hay cambio. No hay cambio. ¿Qué cambios han traído los ayuntamientos del cambio? ¿Qué cambios reales han traído? ¿En Cádiz está solucionado el problema de la vivienda? No. En Cádiz lo que está haciendo el gobierno del cambio es proporcionarles, como hace calor, proporcionarles gorras, pantalones cortos y chanclas a las personas sin hogar. Eso es el reformismo. El reformismo, en términos médicos, es como decirle a una persona que tiene una infección, en lugar de darle un antibiótico, tómate el Nolotil para que no te duela. Pero la infección no se soluciona. El reformismo no va a las causas de los problemas. No nos explica nunca las causas reales. No nos explica la estructura de clases sociales que existe en el país. ¿Le habéis oído decir alguna vez a alguien del PSOE o de Podemos o de Izquierda Unida que en el Estado español un 10% de la población controla el 53% de la riqueza? ¿O que un 50% de la población en el Estado español solamente controla un 7% de la riqueza? ¿Se lo habéis oído decir alguna vez? Y no son datos de la Internacional Comunista, que desafortunadamente no existe. Son datos de Intermón Oxfam, o sea, nada sospechoso, ¿eh?
posible que un 50% de la población solo tiene el 7% de la riqueza. Tendríamos que estar cada día liándola en el Parlamento y no diciendo sandeces como dice el reformismo todos los días. Tendríamos que estarla liando todos los días. ¿Cuál es el balance de la línea reformista del PSOE, de la línea reformista de Izquierda Unida, de la línea reformista de Podemos ahora mismo? Pues la ley Mordaza, los derechos civiles y políticos cuestionados, limitados. Acaban de condenar a dos compañeras de la izquierda independentista, que son pareja, que han sufrido porque les pedían 8 años de prisión, los han condenado a 1 año y 1 año y medio de prisión por manifestarse, en base a la ley Mordaza. Y esto está ocurriendo todos los días. Y hacen una rueda de prensa y los Mossos de Escuadra identificando a la gente en base a la ley Mordaza. Y vimos cómo el pueblo, todo el mundo sacando carnet de identidad y diciendo identifícame, hasta que se fueron. Eso es la línea revolucionaria. Plantar cara. Es decir, no nos podemos conformar a que nos identifiquen. Vamos a sacar el carnet de identidad a todo el mundo y dice, aquí identifica a los 500 que estamos. Y eso es en base a la ley Mordaza. Ese es el resultado de todos estos años. La reforma de las pensiones, hecha por el PSOE, la reforma laboral, hecha por el PP y parte por el PSOE, la ley de la dependencia, que es insólita, porque dice que es un derecho atender a las personas dependientes, pero es mentira, porque está sujeto a un presupuesto. ¿Os imagináis que llamarais a los bomberos y les dijerais, oiga, que se me está quemando la casa, y te dijeran, no puedo venir porque no tenemos presupuesto? Eso es la ley de la dependencia. Cuando se termina el presupuesto, a la lista de espera. Hay quien se muere en la lista de espera. Y en Andalucía, ¿cuál es el balance del reformismo? Hemos tenido un gobierno reformista que se autocalifica de izquierda, el PSOE, y hemos conseguido que la negociación de la entrada en la Unión Europea para Andalucía haya sido nefasta. Nos han postrado a ser la periferia de la periferia. 250.000 hectáreas de buena tierra andaluza están subvencionadas por la Unión Europea para no ser cultivadas. Y el 60% de las subvenciones se lo lleva entre 10 grandes terratenientes. Pero es que las administraciones públicas, propietarias de terrenos, también piden subvención a la Unión Europea por no cultivar. La Junta de Andalucía, algunos ayuntamientos, el Ejército. En lugar de formar cooperativas, la Junta de Andalucía, formar cooperativas y que eso que produzcan vaya a parar a la residencia, a los colegios. Mirad qué fácil. Eso es tener voluntad política de luchar por un pueblo. No, a parar la mano de la subvención de la Unión Europea y a no cultivar la tierra. Con la cantidad de jornaleros y jornaleras que tenemos en paro, esa ha sido la política del reformismo. La pesca. ¿Por qué no está la Unión Europea? ¿Por qué no está la Junta de Andalucía actual y la anterior, que ya se veía venir, montando la de Dios es Cristo con el tema de la reducción de la flota de arrastre que ha hecho la Unión Europea? ¿Por qué no la estamos liando con la cantidad de barcos de pesca que tenemos? Nuestros bosques y nuestros campos, hay incendios porque no hay limpieza. No hay políticas públicas de limpiar los caminos forestales, los caminos de campo, las tierras. Esto sí que son políticas al servicio del pueblo. Coger a gente parada y que trabaje en la limpieza de los campos, en la limpieza de los caminos, que nadie sabe de quién son, en la limpieza de los bosques municipales. Luego hay incendios y ocurre lo que ocurre, porque no hay la limpieza adecuada, entre otras cosas.
y todo se atribuye a la calor. Sí, sí, la calor es la causa, pero si estuvieran limpios, los efectos serían mucho menores. Ese es el cáncer del reformismo. Pero es que resulta que, y este reformismo también ha producido una corrupción brutal en estos años, un clientelismo político del PSOE, gente que ha echado los dientes en el PSOE, gente que lleva toda su vida trabajando en el PSOE, que son como chacales, a la que les toca el PSOE te muerden, te matarían, porque están defendiendo su puesto de trabajo. Es una agencia de colocación en masa, el PSOE, en todo el Estado, Gente que la meten ahí y que no puede pensar, que no tiene criterio propio y que hace lo que le dicen los dirigentes. Eso es reformismo. ¿Y a ese PSOE le llamamos de izquierda? Y van Izquierda Unida y Podemos y dicen que hay que echar al PP. ¿Y al PSOE no hay que echarlo? No hay que echarlo. Hay que hacer gobierno con él. Y si estamos en el gobierno podemos influir. Hostia, como en el gobierno andaluz, ¿verdad? El Izquierda Unida. La influencia de Izquierda Unida en el gobierno andaluz. Brutal. De 2013 a 2012, de momento hemos averiguado que se limpiaron casi 8.000 puestos de trabajo en sanidad, el gobierno de coalición, PSOE, Izquierda Unida, 4.500 en educación, el gobierno de coalición, PSOE, Izquierda Unida, y, como aquel que no le quiera la cosa, si os ponéis en internet y buscáis textualmente lo siguiente: condonación, deuda, Izquierda Unida, Unicaja. Veréis más de 2 millones de condonación de Unicaja justamente en los momentos previos a la entrada en el gobierno de coalición con el PSOE. Eso está en internet, Condonación, deuda, Izquierda Unida, Unicaja. Eso es el reformismo. El reformismo también son los sindicatos, un cáncer para Andalucía, evidentemente. No han hecho nada por solucionar los problemas estructurales que tenemos. Es más, nos han hecho creer que estaríamos mucho peor si no estuviéramos en España, que España nos está subvencionando, que España nos está solucionando la vida. Gracias a España pues estamos y aguantamos. Nadie echa cuentas de la cantidad de impuestos que pagamos las andaluzas y los andaluces cada vez que echamos gasolina en el coche, cada vez que compramos a determinadas empresas que tienen la sede en otras zonas que no son Andalucía y cuyos impuestos no se cuentan como pagados por las andaluzas y los andaluces, se cuentan como pagados en la sede de esa empresa. Millones y millones de euros que pagamos en impuestos. Luego hacen las balanzas fiscales y dicen que Andalucía sale muy desfavorable. Claro, pero aquí estamos más de 8 millones de personas que pagamos impuestos a grandes empresas del IBEX 35 y que no cuentan como tales. Y nos hacen creer que gracias a España sobrevivimos. Nosotros que somos, con la clase de tierra que tenemos maravillosa, que tenemos la única selva de Europa, nosotros necesitamos las subvenciones. ¿O será que les conviene todo este estado de cosas a la Unión Europea y al Estado español? La Unión Europea se dedica, y ahora se ha visto muy claro con esto del acuerdo con Mercosur, se dedica a comprar a países emergentes productos agrícolas y le coloca patentes, electrodomésticos, coches, etcétera, máquinas, ordenadores, tecnología. Entonces Andalucía a la Unión Europea es un grano, no le interesa a Andalucía a la Unión Europea. Y quizá tengamos que empezarnos a plantear que probablemente a nosotros tampoco nos interese la Unión Europea.
que es como decía Gramsci, la verdad siempre revolucionaria, la verdad es la que es. Nosotros no encajamos, porque tenemos una potencia agrícola muy importante en respecto a otras zonas de Europa y no le interesamos al modelo que la Unión Europea está haciendo, al modelo este, digamos, neocolonial, ¿no? Yo te coloco productos terminados y te compro. Entonces, delante de todas estas cosas, ¿qué podemos hacer? Cuando hablas de vía revolucionaria, pues a menudo la gente se pone en guardia y dice, ¿qué es esto de la vía revolucionaria? Pues yo creo que la vía revolucionaria consiste en creer que las cosas se pueden cambiar con la lucha colectiva de las trabajadoras y de las clases populares en Andalucía y en otras partes del Estado y en otras partes de Europa y del mundo. Nos han hecho creer, fijaos, lo que nos intentan hacer creer, y yo creo que muchas personas le están engañando, no por culpa suya, sino porque los medios de comunicación hacen una labor muy machacona, nos quieren hacer creer que la política consiste en el Parlamento, los ayuntamientos y las diputaciones, nada más. Hablar de política es hablar de si va a haber gobierno, no va a haber gobierno. No, no. La política es mucho más que eso. ¿Verdad que las personas de puertas para adentro de nuestras casas, cuando viene un problema, nos reunimos, hacemos asambleas, nos organizamos y solucionamos los problemas, ¿no? De puertas para adentro? ¿Por qué no hacemos lo mismo de puertas para afuera? ¿Por qué no somos conscientes del poder que tenemos el pueblo? ¿Habéis visto en Puerto Rico que han hecho dimitir al gobernador de Puerto Rico las movilizaciones populares? De cuando en cuando se escuchan huelgas que las ganan los trabajadores. Las huelgas no sirven para nada. Las huelgas son actos revolucionarios. Parar un desahucio es un acto revolucionario. Con nuestros cuerpos, parar un desahucio. Ocupar una vivienda de los bancos o los grandes tenedores de pisos. ¿Cómo es posible que se le dieran 16.000 millones de euros a la banca y los pisos se los quedara también la banca? ¿Qué menos que haberse quedado los pisos en garantía de la devolución de ese dinero que no van a devolver nunca? No, no, se quedaron el dinero y los pisos. Por lo tanto, ocupar una vivienda de un banco o de un gran tenedor es un acto revolucionario y justo, porque la vivienda es un derecho. Y ya que esos poderes públicos y ese reformismo no trabaja ni lucha para eso, pues luchemos nosotras. Organicémonos en sindicatos combativos, como sindicato unitario aquí en Andalucía, sindicatos que no tengan liberados, que comen mariscadas. No tengo datos de aquí, de Andalucía, porque estoy muy ligado a Andalucía, pero os puedo decir que en Barcelona hay un edificio brutal de la UGT, que es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, pero, oh sorpresa, no solamente le tiene cedido el local a coste cero, es que el Ayuntamiento paga el agua, la luz, y si hay una reparación la paga el Ayuntamiento. Entonces esos sindicatos, ¿cómo van a ser combativos? Si están a sueldo del poder, ¿cómo van a ser sindicatos combativos? Ese es el cáncer de esos sindicatos, comisiones obreras y UGT, que firman ERES, colocan a la gente con sus puertas giratorias. Secretario de Comisiones Obreras de Cataluña lo metieron en Endesa, un tal Cosculluela, el de Comisiones Obreras de todo el Estado, un tío alto como un castillo, está en el PP ahora mismo, el Fidalgo, en fin, es decir, o sea, y acabo para el debate. Lo peor de todo eso sería que nos hicieran creer que no hay solución. Sí que hay solución. La solución la tenemos nosotras, organizándonos,
haciendo asambleas, luchando en movimientos sociales como este del que llevo la camiseta, Rebelió Atenció Primaria, que es un movimiento que hay en Cataluña, que forma parte de otro movimiento de movimientos que se llama la Xarxa de Curas, la red de curas, que luchamos por curar y cuidar a la gente, por poner la vida en el centro, por la remunicipalización de todos los servicios públicos, sanidad, la educación, etc. El servicio de atención domiciliaria, la residencia, los centros de día, todas estas cosas que están externalizadas. Entonces, organizarse en los sindicatos, organizarse en los movimientos sociales, y el papel que tenemos que tener nosotras como nación andaluza es ser un poco el cemento de todo este edificio, ser un poco quienes ayudamos a coordinarse los movimientos sociales desde la humildad y desde el servicio. Tenemos que ser la voz de los movimientos sociales, la voz de las inquietudes de la gente, la voz de lo que preocupa a las personas, no al revés. Y bueno, y vamos al debate. Creo que no me... Bueno, pues... Para comentar, porque no toda la razón del mundo, pero tenemos que ser conscientes también que no es nada fácil. Que estamos luchando contra un enemigo muy poderoso que cuenta con muchos medios y que si no estamos muy atentos, pues caemos siempre en las continuas trampas que nos van poniendo. Lo hemos visto en las últimas elecciones, donde nos meten el tema de voz y un montón de gente cambia automáticamente el chip y se mete dentro del sistema a votar al PSOE, a votar a Podemos para que no venga voz. No, sin darse cuenta que esa es una de las trampas del sistema, que eso sale del sistema, que eso es una idea que ya está prefijada, pero incluso militantes de organizaciones de izquierda revolucionaria caen en esa trampa también. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y tanto en eso como en otras muchas cosas, otras muchas trampas del sistema, como son los llamamientos a actos unitarios, los llamamientos a plataformas amplias y tal, donde las organizaciones revolucionarias tienen que dejarse parte de su idea, parte de su programa, para confluir con unas organizaciones que nos llevan a lo que decía yo, a una política reformista exclusivamente, y donde a la militancia de izquierda lo que le crea una frustración continua y una frustración completa cuando se ven engañados una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Bueno, buenas tardes. Como sabéis, yo me he presentado por Nación Andaluza en Fuente Vaquero. Yo estoy organizada en un sindicato, yo lucho por la vivienda, estoy en estos desahucios y de muchas movilizaciones. Fuera de Fuente Vaquero, pues creo que estoy conocida por la lucha que tengo por la dignidad. Mi idea pues no son, yo no me explico ni tengo el vocabulario del independentismo, soy independentista y estoy aprendiendo porque hace relativamente poco tiempo que llegué aquí. Me presento en mi pueblo y yo pues luchando por medio ambiente, que hemos denunciado lo de cómo está la contaminación del río, totalmente sola. Yo no sé cómo llegar a esta gente, porque para ser revolucionario es como si yo estuviera haciendo un mal a la sociedad. Yo ya estoy tan cansada de pelear con esta gente, porque esto es una lucha continua, si no es con uno es con otro. Y yo estoy ya un cansancio porque es que no avanzo, la gente no es capaz de apoyarme. Y yo, fuera de Fuente Vaquero, estoy en una asociación de parados de la Zubia, estoy en un montón de cosas. Pero en mi pueblo es que me es imposible llegar a la gente. Yo no sé si es por el miedo que tienen, porque hay muchísima presión social y
que el ayuntamiento es un castigo y si cierran las puertas de un ayuntamiento, cierran las puertas a las instituciones. Yo no sé el motivo por el que yo no puedo llegar a esa gente. Mira, yo hace tiempo que, en primer lugar, yo llevo mucho tiempo reflexionando en eso, ¿no? Siempre en el cómo llegar. En primer lugar, se me ocurre que el ser humano, por nuestra historia, como por nuestra evolución, no somos seres únicamente racionales, para bien y para mal. Eso es bueno en momentos determinados. Pero ahí se junta razonamiento, prejuicios, sentimientos. Creo muchas veces que algunas personas no se mueven porque o no creen en la posibilidad real de cambio, o creen que esa persona que está planteando el cambio acabará siendo como los demás, o cosas de ese tipo. Entonces, yo lo que pienso humildemente es que le tenemos que decir a las compañeras y compañeros que no nos va a salvar lo que decía antes una persona, ni dos, ni tres, que nos salvamos entre todas, que tenemos que luchar juntas. Entonces, y hacerles ver que hay que coger el toro por los cuernos. La comparación, a mí es una cosa que yo creo que hemos de hacer mucha pedagogía, porque a menudo tenemos también la tentación de creer que la persona que tenemos delante ha vivido las mismas vivencias que nosotros, tiene un grado de conciencia como el nuestro, y eso no es reprochable, porque depende de la historia de cada persona. Entonces, lo que como marxistas hemos denominado la conciencia de clase, no es una cosa que nazca espontáneamente, es una cosa que tenemos que crear a base de pedagogía. Tenemos que hacer mucha pedagogía, escuchar mucho a las personas y utilizar muchos ejemplos concretos de decir, ha pasado esto, ¿a ti qué te parece? Y dejar que la gente evolucione, haga un poco como Sócrates, ¿no?, que hacía eso de la mayéutica que llamaban, que la gente saque, a ver, ¿tú cómo lo ves esto?, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que implicar a las personas que traten de hacer su propio razonamiento. ¿Tú por qué te crees que pasa eso? Yo, por ejemplo, en el tema de residencia y eso, he utilizado mucho el chicote de la televisión. Es que, claro, nos hemos de agarrar a lo que venga. Resulta que este hombre se ha dado un tour que ha visto que le dan de comer bazofia. Entonces hay gente que ha reaccionado con eso. Digo, coño, ya hace mucho tiempo que lo estamos diciendo, pero tenemos que entender que por mucho que lo digamos, que por mucho que tal, es muy difícil llegar, y entonces en un momento determinado tenemos que utilizar esas cosas que surgen en televisión o un caso concreto que es muy, muy sangrante, como para decir. Y yo creo que a la hora de configurar o explicar a la gente lo que es el capitalismo o lo que es el Estado español en Andalucía, una de las cosas donde podemos tirar toda la política hacia las personas mayores, la antipolítica hacia las personas mayores, es decir, la falta que hay de residencias públicas, la externalización de las públicas que hay en su inmensa mayoría, la atención a las personas mayores en sociosanitarios, todas estas historias creo que es un camino. Y y enlazando con lo que decía Ali, yo creo que determinadas plataformas unitarias no nos llevan a nada, pues no son unitarias, son plataformas pensadas para desmovilizar. Entonces tenemos que saber distinguir muy bien. Una cosa es una lucha puntual en una cuestión unitaria, que pueda ser puntual como reacción a un determinado tema, y otra que esas plataformas unitarias
de largo recorrido suelen ser intentos por parte de las organizaciones reformistas de tener controlado el cotarro, a través de la desmovilización. Ya hemos visto lo que han hecho con las asociaciones de vecinos, de colonizarlas, el PSOE, Podemos, Izquierda Unida y hasta Ciudadanos, y eso es lo que tenemos que tener claro, de que es muy largo, muy difícil, de concienciación, de pedagogía, y estando muy al loro de temas para aprovecharlos, porque creo que el camino mejor es siempre ir del ejemplo al concepto. Sacar un ejemplo de algo sangrante, flagrante, como puede ser lo de Oria, que han asesinado a un chavea, de origen inmigrante además, y eso que nos sirva para entender cuál es la política con los menores del Estado español. Y denunciar, por ejemplo, que esta democracia, que no lo es, nos ha traído que, por ejemplo, exista algo que en el franquismo no existía, que ya es gordo, que es la acusación particular en los procedimientos contra menores. Eso en el franquismo no existía. Ha sabido en esta democracia. Y a la que hay la más mínima cosa, sucede un hecho puntual, lo que se pide automáticamente es incrementar las penas. Y más represión, y más mano dura. No, la seguridad está en las causas. No, por más mano dura que se meta, no nos salimos del... Yo siempre pongo un ejemplo que además está clarísimo. Hay las estadísticas de criminalidad en los estados de Estados Unidos, donde hay pena de muerte y donde no lo hay, las diferencias son mínimas. Es decir, el hecho de que haya pena de muerte no significa una garantía para que haya menos delincuencia. Y el número de hechos criminales que se producen en cualquier país de Europa con respecto a Estados Unidos, no hay color. Y dirás, bueno, ¿será que eso de que las armas vayan libremente puede tener que ver? ¿O el hecho de que sea un Estado sin políticas sociales de ninguna clase, donde la sanidad es privada, etcétera? ¿Tendrá que ver todo esto en que Estados Unidos haya unos índices de delincuencia mucho mayores que en cualquier país medio de Europa? ¿Tendrá que ver? Esos son los debates que tenemos que hacer, de ir a la raíz. Por eso somos radicales, porque vamos a la raíz. y entonces es a donde no va el reformismo. Espera, que había un compañero que... Sí. Pero también hay un factor que está bastante anquilosado dentro de las masas, que es parte del reformismo como herramienta, como parte del sistema, que todo lo que se está comentando sobre la dificultad de conseguir un cambio, realmente ya se ha fijado en parte del pueblo, en una parte muy importante del pueblo, que es el miedo al cambio, aunque sea para bien. El virgencita que me quede como estoy. Y yo creo que este también es uno de los impedimentos más duros contra los que hay que luchar. Que el siglo XIX y antes no pasaba, la gente veía, voy a mejorar si hago esto. Si me levanto, si lucho, pero ahora mismo es mi zona de confort, estar tranquilo. Aunque realmente el cambio no viene de manera continua, cada vez más represión, más en pequeñas o medianas dosis, pero está el miedo ese al gran cambio mejor, porque a ver qué va a pasar, ¿no? Yo con eso yo creo que estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que en este caso, yo por ejemplo, para que sirva de referencia en la línea que decías tú, ¿no? Un día di una charla a un grupo de jubilados, ¿no?, sobre el tema de las pensiones. Y entonces uno que estaba ahí se descuelga diciendo, hombre, yo no lo veo tan negro, yo estoy bien.
Digo, bueno, tus hijos tendrán la misma pensión que tú, tus nietos tendrán la misma pensión que tú. Ahí se cayó. Yo creo que cuando alguien nos dice esto del presente, que más o menos yo me voy apañando, dice, pues bueno, tú cuando llegues esta noche a tu casa, y yo creo que esto no es demagogia, es decir, a veces los anticapitalistas, porque yo estoy de izquierda y derecha, yo ya me he perdido, yo no me lo creo, o sea, izquierda y derecha, yo creo que hay anticapitalistas y defensores del sistema. Entonces yo como anticapitalista, la reflexión mía sería decir, bueno, pues mira, vete esta noche a ver a tu hijo o a tus nietos, mírales a la cara y diles que no vas a hacer nada para que su futuro sea mejor. Porque, pregúntatelo, es decir, yo creo que no tenemos que darle a la gente las cosas comprimidas, tenemos que confiar mucho más en su capacidad, pero sí que le hemos de dar elementos para que ellos mismos hagan su camino, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Es decir, estamos viendo, ahora lo estábamos hablando con Carlos, ¿no? Cómo se está terminando todos los sistemas de intermediación, distribuidores de cerveza, tal, cada vez más se va a la distribución directa, monstruos como uno que empieza por A y acaba por N, que se dedican a destruir empleo masivamente, y luego la gente dice que la destrucción de pequeño comercio es culpa de los manteros. La destrucción de pequeño comercio es culpa de los grandes centros comerciales, de los grandes distribuidores que empiezan por A y terminan en N, que te llevan las cosas a casa, que te venden electrodomésticos 10 euros más barato que en la tienda de electrodomésticos, pero tú vas a la tienda, tocas el elemento, lo mides y luego vas y le compras a Amazon por 10 euros menos, o son esas gasolineras que ya no te ponen la gasolina, sino que tú pagas y te la pones tú, o esos sitios donde en lugar de que te trae un camarero la cosa a la mesa, pues te la vas a buscar tú. Incluso te cobras tú hoy en día. Tú, claro, y te están diciendo que vayas a la máquina. Vaya a la máquina, yo no voy a la máquina. Yo no voy a ir a pagarle con mi dinero a ninguna máquina. Voy a pagar a una persona. Yo me voy expresamente donde sé que las gasolineras me lo ponen. Y no está al lado de casa, pero ¡pam! Son pequeñas acciones que tenemos que hacer combativas. Y cuando alguien nos llame a ofrecer algo, aunque sea una paliza muy grande, le calificamos con un 10, porque si no, le quitan los incentivos. Nos tenemos que ayudar los de abajo, porque si no nos ayudamos los de abajo, los de arriba no nos van a ayudar. Y son acciones que están en nuestra mano, y no ir a estos sitios de comida basura que encima te tienes que servir tú, y ahora ya están haciendo el pedido con unas pantallas, o sea, están destruyendo empleo como chacales. Pues no, yo me voy al barecico donde te sirven tu comida, tu menú, que tiene su camarero, que tiene el cocinero o cocinera, que tiene el dueño o dueña ahí detrás, y que crean puestos de trabajo. Y esa es mi gente, no estos garitos multinacionales que, quiero decir, decirle a la gente, mirarle a los ojos y decirle, vamos a ver, mira lo que nos está viniendo, es decir, está acabándose con el pequeño comercio, está acabándose con puestos de trabajo, están viniendo robots, están viniendo muchas cosas, y o mandamos los de abajo o se nos comen. Y tú quizá no lo vas a ver, pero tú, si te consideras buena madre o padre, o buena abuela o abuelo, pues mira por los que vienen detrás tuyo, que para eso los has traído. No sé, y me parece que eso no es demagogia, eso es la vida misma. Y a las personas les hemos de interpelar en ese sentido, es decir, mírate lo que viene, ¿no? Yo creo que eso es lo que en la vida ha hecho el reformismo, nada. El reformismo te educa a ser individualista, a qué hay de lo mío, individualista, pero total. Y luego, bueno, yo velo por mi familia, sí, de puertas para adentro, seguro que te matas por tal, pero no te has planteado nunca que como no luches por la vivienda, a lo mejor tu nieta o nieto no tendrá un techo donde estar. Y eso no es demagogia, eso está pasando. Y yo creo que entonces cuando alguien nos dice, tengo miedo, o sea, que me quede como estoy, bueno, pues
vayamos, supongamos que tú estás bien, pero lucha, si tú no ves claro luchar por ti, lucha por los que vienen detrás. Y yo creo que por ahí al menos hacemos pensar a las personas. Yo creo que tenemos que hacer masivamente las cosas. Las revoluciones las tenemos que hacer entre muchas, no 4. Las tenemos que hacer implicando a muchas personas. Tú no. Has sacado el tema, perdona. Ah, no, perdona, que estás tú sacando. Que si le toca a otro compañero. Has sacado el tema de la dependencia. A raíz de conocer al denunciante de la UGT del robo que estaba haciendo, entré a una plataforma de andaluza por la defensa del trabajo de ayuda a domicilio, porque estamos precarizados al máximo. Hay dinero público y crean puestos de trabajo precarios. En esa plataforma no se podía hablar de sindicatos, estaba totalmente prohibido. Y me han echado del sindicato, me han echado de la plataforma, porque yo soy más radical, porque solamente se lucha por la municipalización. Y aquellos ayuntamientos que lo tienen municipalizado es un arma para crear puestos de trabajo y mirar nada más que por lo suyo. Lo que es un derecho lo convierte en un favor político. Entonces, como me enfrentaba a UGT, a Comisiones Obreras, al PSOE, al PP, han acabado por echarme de la plataforma, porque yo decía, ¿dónde vais si parecéis un pollo sin cabeza? Si nosotros queremos luchar por un trabajo digno, de esta manera, entre nosotros pelearnos, porque es un absurdo, no sabemos lo que es la lucha, no nos han inculcado. Dicen, bueno, pues nosotros nos quedamos como estamos, y han acabado por echarme por la plataforma. Es decirte, es que no tenemos inculcado esa lucha y esa clase obrera y trabajadora que es lo que somos. Pero es por el miedo a la política y a los políticos, que en Andalucía son caciques y destruyen vidas, destruyen la vida de las personas, dejándolas sin vivienda, dejándolas sin casa, y eso es lo que hay aquí. Ese es el miedo que hay en Andalucía. Eso es miedo, incultura y miedo. A ver, ahí yo lo que veo es que esto estamos de acuerdo, es decir, la remunicipalización del SAT que se está luchando, evidentemente como concepto está bien, pero claro, la otra parte es que tienen que haber criterios de selección de personal que sean correctos, eso está claro. Pero claro, eso va ligado con un tema cuando decía lo de los políticos. La única manera de acabar con el caciquismo político es la limitación de mandatos. Esto es lo que no quieren ni oír hablar ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE, y Podemos yo no sé cómo lo tienen aquí, no sé cómo lo tienen aquí. Los de Colau tienen una limitación de 3 mandatos, pero no son bien Podemos, son una especie de aliados. Pero bueno, en la CUP, sin ir más lejos, tienen una limitación de mandatos que ahora han pasado a dos mandatos los diputados y 2 mandatos los concejales, y punto. Quiero decir, no perpetuar a la gente es una de las maneras que hay que combatir, ¿no? Es decir, y la limitación de salario. Cosa que tampoco se habla, en la CUP está en 1.600 euros. Es decir, un concejal de Barcelona gana 1.600 euros de la CUP, punto. Y si está en otro pueblo, pues lo que se gane en ese pueblo y como mucho 1.600 euros. Es decir, claro, eso genera la limitación de salarios, genera el que no se perpetúa la gente en la política, limitación de mandatos, limitación de salarios y encima sistema asambleario de decisión evitan que existan estos monstruos políticos que absorben todas las luchas, todos los movimientos y meten mano todo, ¿no? El modelo Pablo Iglesias del superlíder absolutamente en todo. Y ahora sí. Y el Sánchez ahora son personas que... Entonces, claro, el combate, yo creo que ahí, en ese sentido, introducir elementos, claro, otra de las cosas, y acabo. No lo he dicho antes en la charla, pues no, pero al final estamos en una democracia. ¿Manda el pueblo? No. Pero ojo, ni aquí, ni en Holanda, ni... A ver, nada. Es decir, la democracia liberal
o el parlamentarismo burgués, eso de que tú vayas a votar cada 4 años y te olvides, eso no es así. Nosotros en el documento nuestro de la última asamblea como Nación Andaluza cuestionábamos el parlamentarismo burgués como modelo, porque no hay decisión por parte del pueblo. En 4 años dan mucho el juego. Entonces hay un programa político que encima no lo cumplen, cuando no hacen lo contrario, de lo comprometido, no cumplen lo que... Entonces, claro, no hay posibilidad de revocación. Entonces, si no hay sistemas de control, que sería una democracia popular, lo cual es una redundancia, porque claro, democracia quiere decir poder del pueblo, pero para distinguirla de este artificio que llaman parlamentarismo y tal, pues hablamos de democracia popular, es decir, que la gente con su asamblea decida las cosas y existan unos sistemas auténticamente asamblearios donde la gente se sienta implicado en los procesos revolucionarios en este caso, ¿no? Si no, tenemos ese elemento político que es un cáncer contra la lucha, y el reformismo es un cáncer no solo como concepto, sino las personas reformistas se convierten en un cáncer, porque además el burgués muchas veces tiene otros medios de trabajo, y en cambio estos reformistas generalmente es su trabajo, ser político, y ahí se tiran 30 o 40 años nada más que anquilosándose en su puesto. Entonces hay que luchar para eso, por selecciones públicas transparentes. No solo hay que remunicipalizar, sino que tiene que haber criterios de contratación claros, transparentes, con condiciones laborales dignas, etcétera, etcétera. Y eso significa participación del pueblo, control popular, porque sin control popular, mientras mangoneen 4, ese es el problema. Carlos, comentando cosillas, hay un tema que quizá no ha abordado porque creo que todas las que estamos aquí, o la inmensa mayoría, lo tenemos claro, que es el papelón que ha hecho el reformismo y que hace el reformismo, sigue haciendo con respecto a la propia existencia del Estado español y la cuestión nacional en el Estado español. Yo creo que en estos años, seguro que está de acuerdo, en estos últimos años el reformismo se ha manifestado con todas sus miserias, tal cual es, con respecto a la propia existencia del Estado español, pero aún así, a día de hoy siguen diciendo, tienen el morro de seguir diciendo que el estatus de Andalucía o el estatus de Cataluña o el estatus de Euskal Herria o de Galicia en el Estado español solo se puede cambiar a través de la Constitución, cuando sabemos que es imposible. Sabemos que eso es imposible porque son un cambio por procedimiento agravado que en la práctica, tal y como lo establece la Constitución, es imposible. Es decir, quien tiene un planteamiento reformista con respecto a las cuestiones nacionales del Estado español, o es un indocumentado o está mintiendo, ¿no? Y luego una reflexión. Las posiciones reformistas, tú has hablado, me ha gustado mucho esto que has hablado de la izquierda y la derecha, como la izquierda del régimen que hemos hablado desde siempre, la izquierda del régimen en contraposición, en distinción a la izquierda revolucionaria. Tú has hablado de los reformistas, has hablado de la izquierda a la derecha, y a mí me parece que el reformismo, no sé si tú estás de acuerdo, siempre hace el mismo juego, que es esconderse detrás de las leyes. Detrás de las leyes, detrás de las disposiciones, textos constitucionales. El reformismo siempre plantea que esto hay que cambiarlo poquito a poco, que hay que ir empujando, por supuesto, votándoles cada 4 años, si eres ya muy atrevido, les pagas cuotas, y ellos ya deciden por ti y van gestionando por ti cosas y tal, y van cambiando cosas. Pero detrás de ese planteamiento siempre, a mí me parece que siempre hay una misma posición de fondo, que es la de plantear las leyes, plantear las constituciones, plantear todo el entramado institucional como algo que es independiente a la lucha de clases. Y de hecho sabemos que es justamente al contrario, es la lucha de clases la que condiciona las leyes. Entonces, cuando por ejemplo se hace una reforma laboral detrás de otra, se hace porque lo que hay es un retroceso evidente en la lucha de clases de las posiciones de la clase trabajadora, del pueblo trabajador andaluz, de los pueblos trabajadores del Estado español, que permite, por supuesto, que la burguesía avance y vaya quitándole derechos como si tal cosa. En un caso andaluz, que además lo va a sonar a todos, el Estatuto de Autonomía del 81, ¿por qué incluye que haya un Instituto Andaluz de Reforma Agraria, que de hecho se hace con un banco de tierra en el año 81,
que de hecho ahora llevan desde hace 10 o 15 años vendiendo al mejor postor, al que se le ofrezca, y en el Estatuto de Autonomía, en el segundo del 2007, no aparece lo del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. ¿Por qué no hay necesidad de meterlo? No hay necesidad porque ya no hay nadie, o no hay organizaciones con la suficiente entidad para que reclamen eso. Cuando en el año 81 tienen el agua al cuello, lo ponen y los reformistas lo venden. El PC, por ejemplo, hizo una gala de ser bastante hipócrita con este tema, porque de hecho vino a decir algo así, me acuerdo, un parlamentario, no recuerdo quién era, pero un parlamentario del PC, todavía no en el Parlamento andaluz, sino en Cortes, en el Congreso de los Diputados, planteaba que con respecto a la reforma agraria, que cada momento tiene su acuerdo. Es decir, que en Andalucía vamos a vender el Estatuto de Autonomía con el rollo de la reforma agraria del IARA, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, pero que luego aquí al Congreso de los Diputados no venga nadie a plantearnos cosas raras y tal, que no estamos para eso. Entonces, el reformismo siempre se plantea la cuestión de las leyes y del Estado como una cosa aparte, y que es lo que hay que mover. Y lo que hay que mover es la lucha de clases, lo que hay que mover es la lucha revolucionaria de los trabajadores, lo que tú planteabas. Y de ahí saldrán disposiciones legales. Sí. Mira, lo del tema nacional, estoy de acuerdo totalmente. Mira, diré más. Si hacemos memoria, hubo un momento determinado que Pablo Iglesias salía todos los días en La Sexta. Todos los días. Evidentemente, no voy a decir que todo esto se produzca de manera consciente, pero hay muchas maneras de hacer las cosas. Yo creo que Podemos y Pablo Iglesias ha sido un elemento disuasorio, de un intento de dinamitar el movimiento independentista catalán, por ejemplo, clarísimo. Y de paso, cualquier otro movimiento independentista. ¿Cuál ha sido la estrategia de Podemos? Fijaos, en todas las naciones, claro, en Cataluña se encontró que había pues un independentismo reformista, que sería Esquerra Republicana, y un independentismo rupturista, que sería la Esquerra Independentista, la CUP, etcétera. Y entonces no pudo ahí meter demasiado cangrejo, ¿no? Pero bueno, engañó a algunas personas que estaban un poco indecisas. Pero por ejemplo, en Galicia se llevó a todo el movimiento este en marea, que cuando han roto peras con Podemos se han dado una hostia de cojones, porque claro, la gente dice, qué credibilidad me das cuando te has estado con este y tal, ¿no? Es decir, han tratado de desactivar los movimientos revolucionarios nacionales. ¿Por qué? Porque no existe, yo creo que en el Estado español no existe la posibilidad de un partido revolucionario a nivel de todo el Estado español. Las contradicciones de este partido, de este hipotético partido, serían muy brutales, serían muy bestias. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, fijaos, el Estado español es en territorio el tercero de toda la Europa, de toda Europa. Después de la Federación Rusa y de Francia, en superficie es el tercer Estado y el segundo de la Unión Europea. Por lo tanto, las problemáticas, la manera como se concreta la lucha de clases en Andalucía, en los países catalanes, en Asturias, son diferentes, claramente diferentes. Y una cosa es que haya una coordinación de las luchas desde organizaciones nacionales, y otra cosa es pretender que haya una organización estatal que pueda recoger. Porque en la práctica, ¿qué ha ocurrido? En la práctica ha ocurrido que en Andalucía, entre pito y flauta, Andalucía no ha tenido en todos estos años una voz que diga nada en relación a Andalucía. Extremadura tampoco, por ejemplo. Extremadura tuvieron que pasar casi 40 años para que Rufián, de las pocas cosas que ha hecho bien, denunciara al general Yagüe, el carnicero de Badajoz. Ya han habido diputados
extremeños de Izquierda Unida y de PSOE y de Podemos, y ninguno ha denunciado a ese cabrón, ninguno. Y tiene que venir una persona. Es decir, eso para mí es muy sintomático. Adelante Andalucía, en lugar de dejar ese senador, no sé si tiene 1 o 2 senadores, siendo una voz de Andalucía desde el grupo mixto en el Senado, se ha metido en un grupo confederado, con Compromís, con tal, con cual, donde queda diluido, cuando tendría la oportunidad de que cada vez que hubiera una sesión del Senado, portavoz de Adelante Andalucía, coño, saldría el nombre Andalucía. Entonces dirán, una persona del grupo confederal, y los andaluces y andaluces sabrán que es de Adelante Andalucía, los que lo sepan. Es decir, si no hay una voz, los problemas concretos de Andalucía, pues el desconocimiento que hay de muchas problemáticas andaluzas es porque no hay una voz, que esa gente que sigue lo parlamentario porque cree que es lo único político, no ha tenido una voz que haya hablado de problemas. Y eso, de las pocas utilidades que puede tener un parlamento, es la denuncia de problemáticas concretas, flagrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el hecho de no tener esa voz, por lo tanto, Podemos no solamente ha desactivado la calle, los movimientos sociales, etcétera, sino que ha tratado de desactivar los movimientos de liberación nacional. Bueno, Izquierda Castellana está totalmente perdida detrás de Podemos, cuando era un partido que estaba haciendo sus planteamientos, pues Izquierda Castellana, la marea está de Tao. Entonces, eso está muy claro, ¿no? Evidentemente, el tema de la lucha de clases, pues eso es lo que han diluido completamente toda esta gente. Es decir, yo no he oído en el Parlamento, cosa que sí, no porque yo sea también del movimiento de la izquierda independentista catalana, pero es un hecho que diputadas y diputados de la CUP han hablado de explotación, de lucha de clases, lo han hablado en el Parlamento. En el Parlamento español yo no lo he oído jamás. Decir que existe la explotación, decir que existe una opresión, decir que existe represión, incluso determinados términos, no salen. No salen. Se ha creado un nuevo lenguaje que la lucha parlamentaria sustituye un poco a la lucha de clases. Es como una especie de placebo. Pero claro, no existe explotación, existe el abuso laboral. O existe la explotación laboral como delito. Con lo cual, ese delito de explotación laboral, que me parece muy bien que se aplique cuando se aplique, pero claro, es peligroso, porque lo que está diciendo en realidad es que hay situaciones laborales en las que no hay explotación. Y sí, la explotación existe por definición. El empresario vive de la plusvalía que sacan los trabajadores, eso es un hecho. Entonces, no, claro, en los parlamentos no se dice, estas cosas no se dicen. Se utiliza un lenguaje light, es decir, Podemos no habla de la clase trabajadora ni de las clases populares, habla de la gente. La gente, hay que defender los intereses de la gente. ¿La gente? ¿Quién es la gente? La gente somos... Los botín también son gente. No, hay que decir la clase trabajadora o las clases populares. Hay que hablar con propiedad. La propia defensa de la República tricolor, bueno, ¿cuántas veces se oye la palabra república? Los independentistas catalanes la han dicho más veces en el Parlamento español que todo el resto en los 40 años que hay la palabra república. Seguro que la han dicho más diputados, que son muchos menos. En estos desde 2012 para acá, la palabra república ha sabido más veces que todos los demás en todos estos años. Es decir, no van a los principios, no van a la raíz, no denuncian estas cosas, no denuncian las tropelías de la Unión Europea, no se dan estadísticas. ¿Por qué en el Parlamento y en los debates parlamentarios? Este dato que he dicho de Intermón Oxfam, ¿lo visteis en los debates parlamentarios del 28 de abril? No lo han dicho, no les conviene.
Ni le conviene a Podemos, ni le conviene al PP, no le conviene a nadie, porque le cuestiona el chiringuito. Decir que un 50% del pueblo en el Estado español solo tiene el 7% de la riqueza, hostia, eso es un dato, no conviene. Entonces quiero decir, los debates electorales se convierten en hablar mucho más de síntomas que en hacer diagnósticos y no digamos ya terapia. Hablan de síntomas. Hay un problema de vivienda. No, mire usted, hay personas que las están echando a la calle con 90 años, gente discapacitada, con criaturas pequeñas. No hay límite ninguno, toda una selva. Hay estados burgueses en los que existe el límite. En Francia no pueden poner en la calle a menores en el curso escolar. Aquí no hay ninguna cautela, ni ninguna limitación, absolutamente nada. Es la ley del mercado absoluta. La gente queda en la calle, sin ninguna limitación más. Y eso es porque, y acabo, también una cosa que estábamos diciendo hace un momento con Carlos. Todo el mundo habla de derechos fundamentales. Tengo derecho fundamental que está muy bien, pero hemos de introducir otros derechos fundamentales. El derecho a comer, el derecho a tener un techo, el derecho a la dependencia, a la sanidad, que funcionen. Todo esto tienen que ser derechos tan importantes como la libertad de expresión. Cada uno en su ámbito son derechos fundamentales. Y ese es el combate que tenemos que hacer, es decir, ¿por qué el comer no es un derecho fundamental? El derecho a comer dignamente. Y el derecho a vivir en un techo digno. Y el derecho a unas condiciones de trabajo dignas. Y el derecho a un salario digno. ¿Por qué no es un derecho fundamental ese? Y ahí es donde tenemos que hacer también un trabajo ideológico y de hacerle entender a la gente que sea audaz. Y claro, todo eso solo se puede hacer en una vía revolucionaria, evidentemente. Bueno, estamos viendo que muchas naciones sin Estado del Estado español, la izquierda reformista española, pues está haciendo una propuesta como una alternativa a los movimientos independentistas de cada uno de los pueblos, que es una reforma del Estado español. Constituir una república de tipo federal que reconociera las singularidades de cada pueblo, reconociera las naciones sin Estado y lo demás. ¿Piensas tú que una fórmula de este tipo, una fórmula similar, podría beneficiar a Andalucía, podría solucionar los problemas, podría darnos herramientas a los andaluces para solucionar nuestra propia situación y para una vida más digna y avanzar en una Andalucía libre? Yo creo que, no solamente creo que no, sino que creo que sería para nosotras un retroceso. Yo creo que, bueno, en primer lugar, ya hemos visto la política en este sentido de esta gente. ¿Os acordáis de la campaña Adelante Andalucía, que sacaron más banderas andaluzas que en toda su vida? ¿Dónde están las banderas andaluzas? De Adelante Andalucía, no las veo. Se acabaron las elecciones y ya no hay bandera andaluza. No digamos Bonaida. Bonaida, esto ya es otra cosa. No, bandera andaluza, ¿dónde están? Derecho a autodeterminación, la gente de Adelante Andalucía no lo ha planteado en la vida. Es más, cuando hablaban de referéndum catalán, venía a decir que me cae muy lejos, como Errejón. Eso me cae muy lejos. Las políticas que tienen sobre el hecho nacional toda la gente de los partidos reformistas es una política hipócrita. Es una política de decir lo del referéndum de Cataluña, que había sido el paladín de Podemos, ahora ya en las negociaciones de este gobierno decían no tenemos líneas rojas. Por lo tanto, lo que ha estado diciendo Podemos, sin decirlo, pero os lo digo yo, dos cosas muy claras. Una, que si se mete el 155 a Cataluña otra vez, o a Andalucía, porque un día nos ponemos farrucas, no lo van a cuestionar.
Y dos, que el referéndum de autodeterminación se va al cajón. Es decir, esta gente son de quita y pon, no tienen principios. Lenin decía, la táctica nunca puede ir en contradicción con los principios. La táctica puede ser no decir algo ahora. Puede ser aceptar no poner un punto. Pero lo que no puede ser la táctica es poner un punto que está en contradicción con lo que tú crees. Eso no es táctica, eso es traición. Entonces, la táctica es, y en ese sentido esta gente te habla en el momento determinado de movimientos tácticos y tal. Yo creo que lo de la República tricolor es una de las salidas que la oligarquía española tiene en el cajón, si se pusieran las cosas farrucas. La tricolor, pero una tricolor a su medida. Una tricolor a su medida. Yo creo que lo único que podría funcionar es que desde la independencia de cada una de las naciones que constituyen el Estado español, luego llegar concejal de seguridad, que se llama de apellido como yo, no tengo nada que ver con él, un tal Albert Valle. Este tío pues había sido director general de instituciones penitenciarias en Cataluña, y este hombre otro día hicieron una redada con más de 100 policías contra los manteros, diciendo que le hacen perder a los comerciantes no sé cuánto dinero. Y Zara y toda esta gente no le hacen perder nada a los comerciantes. Bueno, pues esta es la cara del reformismo, ¿no? Yo como... Bueno, os diré después. Sí, di. Yo quiero aportar algo. Primero quiero empezar por daros las gracias. Parece que es la tercera vez que vengo a esta casa del pueblo. Ya me parece la mía. He venido siempre a aprender y siempre he aprendido, la verdad. Y nunca no recuerdo haber podido aportar algo, pero hoy creo que sí que lo puedo aportar por las canas, no por otra cosa. Por las canas, por la historia de lucha. ¿Qué quería decir? Se ha pintado un panorama exacto, doloroso y aparentemente sin salida. Aunque al final, que es lo que me hace hablar, has aportado algo que sí que me parece que podría ser algo a lo que deberíamos poder aspirar, que sería a una confederación de repúblicas socialistas ibéricas. Me parece que ya lo dijo Saramago, quiero recordar que es una idea de él, pero confederación, no federación. Y lo voy a explicar muy rápidamente. En una confederación, un país libre se une libremente a otro país. Eso es lo que funciona desde hace no sé cuántos siglos la Confederación Helvética. Nadie podrá decir que no funciona, ¿verdad? Es una maravilla. Funciona de abajo arriba, lo voy a decir muy rápidamente. En los ayuntamientos se controla todo y se cobran todos los impuestos y se hace todo. El ayuntamiento pasa al cantón y el cantón, o sea, le das una parte de tus ingresos y el cantón tiene otro destino para ese dinero, y luego los cantones pues tienen un gobierno, solamente hay un gobierno, porque son los únicos que cobran, y en fin, no quiero extenderme mucho, pero como confederación de repúblicas sí que podría ser un ideal, porque es que algo hay que inventar. Pero vaya, quiero decir, ¿de dónde venimos? Pues hombre, yo estaba recordando cuando se escuchaba hablar que venimos de una situación que era bastante peor, en el sentido de que no te podías mover, porque si te movías corrías el riesgo de que te encarcelaran, te torturaran y hasta te mataran. El otro día estuvo por aquí por Granada un hermano de Arturo Ruiz, que es poco conocido, desgraciadamente, porque lo mataron los guerrilleros de Cristo Rey por la policía, que era lo mismo, el mismo día que otros atentados de Atocha, el mismo o el anterior o algo así, ¿no? Pero en fin, quiero decir, era un riesgo real de tu propia vida, y además lo veíamos todo negro, pero teníamos una cosa, teníamos esperanza, y veíamos otros países, sabíamos que podíamos aspirar a vivir mejor, y además luchábamos prácticamente unidos. Digo prácticamente porque desde luego con la desunión actual no tenía nada que ver aquello, ¿no?
Entonces, era bastante peor por un lado, pero era mejor por otro, porque había esa esperanza y había esa posibilidad, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió, lo que decía para los jóvenes, que Franco se murió en la cama, pero la dictadura se murió en la calle. Los jóvenes, no se equivoquéis. La derrotamos nosotros y podíamos haber seguido. Lo que ocurre es que hubo unas traiciones, vamos a dejarlo ahí, hubo unos apaños y hubo un desastre generalizado, que es lo que nos trae a lo que nos trae del régimen del 39 al régimen del 78. El régimen del 78, todos lo sabemos, consiste en que mantienen el mismo poder las mismas familias y los mismos, la misma monarquía asquerosa de siglos, ¿verdad? La monarquía borbónica y aquí no ha cambiado prácticamente nada. ¿Qué han cambiado? Las formas. Han cambiado esas formas basándose en el reformismo, estoy absolutamente de acuerdo, que habría, digamos, a mí me parece que hay que descalificarlo globalmente. No meternos en la maraña de fulanito, periquito, el otro. Si es que son todos. Es que son todos, y además lo sabe cualquiera, y es la base de que la gente esté desmovilizada. A la gente la desmovilizaron, no quiero citar nombres concretos, todos los conocemos, en el año 75, 76, 77, y ya no hablemos a partir del 78, ¿verdad? Esos fueron los que desmovilizaron, pero entonces estábamos movilizados. Daba gusto ir a una asociación de vecinos. Daba gusto ir a las asociaciones de padres de alumnos. Construimos, vaya, emulando a la República. Cuando yo llegué a Málaga en el año 70 y a final del 72 había un solo instituto. Cuando conseguimos empezar a movernos gracias a los poquitos de autonomía que se ganó, se hicieron un montón de institutos, se hicieron un montón de colegios y aquello estaba que bullía, la gente se movía, ¿verdad? Bueno, pues llegó un señor ministro de Educación, me parece que es un trabajo, o algo así, ¿no? Y dijo que eso se había acabado, nos reunió, dijo, bueno, ustedes ya recibirán información por la prensa, ¿verdad? Y esto va a ser jauja, y ya está, y entonces fue a su casa. Se acabaron las asociaciones, se acabó todo. Se acabaron las luchas en la calle. Bueno, la lucha en la calle sí tiene que volver por una situación que es horrorosa desde el punto de vista personal y material de la gente. La gente, como tú bien has dicho, sigue siendo desahuciada, se sigue suicidando, sigue viviendo gracias a que la familia le aporta. Y ahora que están subiendo los alquileres más, pues salen los señores en la televisión y dicen, yo gano 500 no sé cuántos euros, mi mujer 100 no sé cuántos, y pagamos 500 de alquiler. ¿Y cómo vive? Hombre, pues nos ayuda a la familia y tal. Joder, el tío no le da vergüenza y no se le cae la cara de vergüenza. Bueno, la gente se ha acomodado, de acuerdo, todo eso, pero no es todo el mundo. No, sin llegar, claro, sin llegar a entrar en el tecnicismo, ¿verdad? Que yo te agradezco porque, repito, que he aprendido, pues la gente lo intuye que estamos metidos en un pozo del cual no vamos a salir porque para empezar se va a acabar hasta el planeta. El otro día decía alguien que, me parece que era a finales del mes pasado, se habían acabado los recursos más o menos que se calculaba que podía dar la Tierra para todo el año. Se habían acabado el otro día. Bueno, son formas de hablar, ¿no? Pero no cabe ninguna duda de que corremos el riesgo de acabar hasta con eso, ¿no? Bueno, la gente todas esas cosas medio las sabe. Entonces yo diría, y propongo eso, que que procuremos no entrar en la pelea electoralista, siquiera. Es que sencillamente hay que descalificar todo el régimen. Todo, pero globalmente. No me digas que es que fulanito, no. Yo he ido pasando de un sitio a otro, y terminaré en Nación Andaluza. Bueno, terminaré en Nación Andaluza, Nación Andalucista, ¿verdad? Y por don Blas Infante, que en paz descanse, que todavía sigue desaparecido, gracias a esto, que iban a sacarnos todas las cosas y iban a hacer la leche, ¿verdad? Y volveré por la gente que en un momento determinado fueron nuestros antecesores y lucharon con uñas y dientes por un ideal.
Sí, de acuerdo, al final resultó que porque la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo tengo tú me matas y no sé qué. Ahí no hay que llegar. Pero sí, vamos a recuperar los valores republicanos, valores digo, ni siquiera digo la Constitución del 9 de diciembre del 1931, que es bastante mejor que esta y que por muy reformista que fuera, se intentó poner en práctica. Por eso la mataron, ¿verdad? Bueno, pues aquellos que la mataron son los que la siguen matando todos los días, y sus sucesores son exactamente los mismos. Entonces, si se puede recuperar un ideal, el ideal es eso, es una república de trabajadores que se una libremente con otra república de trabajadores, pero así, nada de en fin, como era, digamos, ni reyes ni tribunos, ¿no? Esas condiciones nosotros. Y claro, yo estoy completamente seguro de que en Granada, vamos a dejar hablar a las 7 de la tarde del mes de agosto, ¿no? Pero aparte de eso, estoy completamente seguro de que en Granada hay miles de personas que siguieran un atisbo de claridad en una lucha no tan partidista, no tan puñetera y evidentemente nada reformista, tendríamos alguna posibilidad. Es muy difícil, es muy complicado, porque los medios de comunicación van en contra y tal, pero bueno, pues tampoco había medios de comunicación cuando yo empecé en Madrid. No había. Yo escribí una cosa que se llamaba ¿Hasta cuándo? Y que hace más de 50 años. Si lo escribiera ahora, sería espeluznante, sería mucho más grave todavía, ¿no? Porque yo era tremendo, naturalmente nadie lo publicó, y ahora tampoco me lo publicaría. Pero estoy completamente seguro de que de alguna forma tenemos que ir llegando, pero nítidamente. Busquemos un ideal, el ideal más alto que pudiera, si estuviera aquí ahora, en fin, imbuirnos don Blas Infante. A ver si fuera posible, hombre, por lo menos que lo intentemos. Si nos derrotan, pues bueno, ya estamos derrotados. Es que no perdemos nada. Intentémoslo, por favor. Yo, sobre lo que dice, yo quizás no lo he sabido expresar bien, pero he intentado también dar un mensaje de esperanza, como decía. Es decir, yo creo en la vía revolucionaria. No solamente la creo, sino que aquí está de testigo Ali, el día 1 de octubre estuvo la víspera y vio lo que es un pueblo autoorganizado, enfrentándose. Yo, para dar un poco de esperanza, yo llegué a las 5 de la mañana al colegio electoral en el que estaba yo. Lo primero que me encontré fueron un matrimonio con una criatura con parálisis cerebral, que iban a votar. Lo segundo, bastante bollos. Eso es un pueblo autoorganizado. No se lo dijo nadie. Salió de ellos. Pero yo cuando vi unas personas, les di las gracias porque me salió de corazón, ¿no? Es decir, ver con una criatura con parálisis cerebral, que tienes que estar jodido a nivel personal. Y para mí fue el ejemplo de gente que teniendo un problema gravísimo de puertas para adentro, son capaces de implicarse en una causa de puertas para afuera. Y esa es la vía revolucionaria. Y la vía revolucionaria es una cola de más de 500 personas, y no os exagero, y pasar las fuerzas de ocupación ¡bum, bum!, zumbando hostias que se iban hacia otro colegio y no mover nadie ni un músculo. ¿Sabéis por qué? Porque había determinación. Lo que tenemos que ser capaces, las fuerzas revolucionarias, es de imbuir en el pueblo una causa. Decirle a la gente que lo que nosotros creemos, que lo hagan suyo. Al pueblo. Ya está, ya ha caído en el reformismo de la gente, tiene la cosa. Decirle a nuestros compañeros y compañeras de las clases populares, al trabajador, pero también, y trabajadora, y a la tendera, y a la agricultora, decirles que lo que nosotros llevamos en nuestros corazones no es que sea un sueño,
es la única alternativa para evitar, como decía Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, para evitar una sociedad bárbara, en el peor sentido de la palabra, nada que ver con los bárbaros que defendían su tierra, cuidado, contra los romanos, no, nada que ver, en el sentido malo de la palabra. Entonces, yo creo que, por lo tanto, yo creo absolutamente en la vía revolucionaria. La vía revolucionaria la estamos practicando todos los días. Esa acción de esa gente sacando carnet de identidad, diciendo identifícame, es un acto revolucionario. Es un acto revolucionario. Es decir, ya me importa una mierda, pero ya me he cansado de que me identifiques cuando te dé la gana, o nos identificas a todos o fuera, y delante de la audiencia. Entonces, yo creo que hemos de ser capaces de entusiasmar, de decirle a la gente, de decirle a nuestras compañeras y compañeros que hay soluciones, que hay un camino, que es el camino de la construcción de la sociedad socialista. Y que si estamos de acuerdo en que tiene que haber pan, trabajo, techo y libertad para todas, la única manera de hacerlo es cambiando la sociedad, no cambiando 4 leyes, no cambiando 4 cuestiones, hay que cambiar el sistema productivo, el sistema político, absolutamente todo. Y entender que la vía electoral no es más que una plataforma más de combate, pero que el combate está en la calle, que lo que tenemos que hacer es parar los desahucios, hacer huelgas para exigir mejores condiciones de trabajo, si despiden a alguien, liarla para que los vuelva a ser readmitido, exigir mejores condiciones de vida y de trabajo para todas y para todos. Y que si hacemos eso se consiguen cosas, porque las 8 horas se consiguieron por una huelga de 40 días el de la canadenca en Barcelona, y eso generó las 40 horas para todo el Estado español. Luchando se consiguen cosas, y si no luchamos no las vamos a conseguir. Es más, si luchamos quizá nos derroten, pero si no luchamos ya estamos perdidos. Entonces, eso, recuperar ese entusiasmo, ponerle a la gente ejemplos, ponerle a las compañeras y a los compañeros ejemplos, luchar juntos en cosas, tener pequeñas victorias pequeñitas, pero que demuestren que luchando se consiguen cosas, es la mejor pedagogía que podemos hacer, la práctica revolucionaria. El luchar por mejorar nuestros CAPs, nuestros barrios, conseguir que haya las ratios en atención primaria, los ratios que vayan bajando, mejores ratios en la escuela e institutos, que no se cierre ni una sola línea pública, decirle a la gente las cosas que entiende. Escuela gratis, medicina y hospital, como decía Carlos Cano. Esas cosas son las que tenemos que volver a decir a la gente, que eso está en peligro. Y eso está en peligro no por el azar, sino porque hay una minoría privilegiada que cada vez quiere más. Y decirle que eso es reversible y que lo estamos revirtiendo cada día, porque cada día se están produciendo luchas que evitan cosas. Y yo creo que ese es el convencimiento. Entonces yo esperanza la tengo absoluta, totalmente, porque creo en las compañeras y compañeros. Y creo, como se decía, que intuitivamente la gente, el pueblo se da cuenta de muchas cosas. Pero lo que tenemos que hacerle ver es decir, esa intuición que tú tienes es real, pero tiene solución. Lo que tenemos que hacerles creer que tiene solución. La gente se está esforzando en reciclar. Y mira que hay mucho que decir de los reciclajes que se están haciendo. Pero la gente se está esforzando, el pueblo, en reciclar. Ahora pongo esto aquí, pongo allá, porque ve que hay una causa. Se está concienciando con el tema de los plásticos. Es decir, cuando se abre un debate, la mayoría de personas están dispuestas a llevar una bolsa más incómoda porque entiende la relación causa-efecto. Entonces, nuestra tarea como revolucionaria es hacerle entender a la gente, al pueblo, la causa-efecto. Si hacemos esto, pasa esto. Si no lo hacemos, va a pasar lo otro. Mucha pedagogía, mucha paciencia, nada de criminalizar a la gente. ¡Bah! ¿Cómo es posible tantos votos a Vox?
Pues entre otras cosas porque el reformismo es muy malo, es muy petardo. El reformismo es la mejor carne vamos, es la mejor alfombra para Vox y para todo esto, porque dices, bueno, ¿qué más me da ya si todos son lo mismo? Y decirle a nuestros compañeras y compañeros que no todo es lo mismo y que hemos de exigir, y que la corrupción, la política tal como la vemos ahora institucional, etcétera, está basada en una regla de juego que si las cambiamos seguro que no irían las cosas como así. Revocabilidad, limitación de mandatos, limitación de salarios, que la política no sea una profesión. Política es un servicio, te escogen tus compañeras para hacer un trabajo en beneficio de colectivo, y tal como te escogen te revocan y punto. Y eso es la democracia popular. Y eso es lo que enfrente el modelo electoral y de grandes mentes. Bueno, yo quería un poco a la intervención del compañero que está hablando. Ya era sobre eso, es que yo también quería hablar del optimismo revolucionario. Porque yo creo que todos los que tenemos ya cierta edad hemos pasado por lo que tú nos has contado, es decir, esa etapa de esperanza en los años 70, de que las cosas iban a cambiar, de que había una sociedad nueva, que todo... y llegamos a la frustración de años posteriores, yo mismo caí en eso de decir, bueno, esto no tiene tal, cabreado siempre, echándole la culpa al que tenemos al lado porque no piensa como yo, porque esto, porque se ha adaptado a tal, y ese negativismo, eso no es revolucionario. O sea, la gente no es que sea, es que tenemos que trabajar, es que la militancia que había en aquellos años hay que reproducirla ahora. El problema que también tenemos es que estamos viendo, y lo digo muy claro, en Andalucía la única, y no porque yo sea militante en Nación Andaluza, porque a mí la sigla la quiero mucho, porque yo soy uno de los que fundó Nación Andaluza, pero a mí me da igual que mañana se llame, o que sea otra cosa, y si Nación Andaluza va por un lado, me da exactamente igual, no quiero saber nada de Nación Andaluza, en ese caso. Pero es que hoy en día la única organización en Andalucía, pequeñísima, porque somos por lo que somos, pero es la única organización que no ha caído en el reformismo, que ha dicho las cosas claramente, que ha estado o sea, vamos a reforzar esa organización. Eso que hablamos, que dice el compañero de la Constitución, tenemos una Constitución andaluza, que es la de 1883, que nos la tienen escondida, que la hemos sacado nada más que el sindicato unitario, los CAI, Nación Andaluza, porque nadie habla de la Constitución del 83. La Constitución del 83 es mucho más progresista que la Constitución republicana del 31. O sea, tenemos una república, tenemos una constitución, tenemos una posibilidad de una república andaluza de trabajadores. Y luego me da igual, luego es lo que hablamos, no hay fronteras. Nos da igual mañana Estados Unidos, a Asturias, a Cataluña, a los países catalán, a Portugal, lo que sea. Pero ese optimismo, yo creo que sí, vamos, si nos unimos, no digo en Nación Andaluza, pero en torno al independentismo, como lo entendemos Nación Andaluza, que es un independentismo, como decía la Infante, un nacionalismo antinacionalista, que no queremos fronteras, que que lo más importante, la independencia es un proceso, un camino para conseguir la sociedad socialista. No es el fin, no es la independencia. Pero a nosotros nos da igual Andalucía, independencia dentro de la ciudad, que tal. Lo que queremos es que en Andalucía haya igualdad, haya derechos para todo el mundo. Es el camino. Yo sé que la gente, el trabajo que se hace, lo que dice Margarita, pues el trabajo que hace Margarita, como el que hacen los otros compañeros y tal, aunque al principio no tengamos fruto, la gente nos vea como bichos raros, nos diga que tal, ese trabajo queda ahí, no creáis que no, queda, y hay que continuar. Y cuando en un momento dado la gente, o el pueblo trabajador, en un momento dado, cuando no vea ya otra alternativa, verás cómo verán quién, porque sobre todo con el ejemplo, porque lo que decía Joan es fundamental. El ejemplo es lo fundamental, no tanto lo que decimos, no tanto... nuestros textos son buenísimos, además hay que hacerlo, porque si no tenemos una teoría y un tal... Pero el trabajo, que te vea la gente y te vea la honestidad, te vea el trabajo militante, eso es fundamental, que la gente... Y eso la gente al final acaba confiando en ti, os lo digo sinceramente. Entonces, nos falta... ¿Qué nos falta? Nos falta que nos hagamos más gente, que todo que sea esto. ¿Sí? Por eso digo, el optimismo, las cosas se cambian, yo estoy seguro que se cambian, y lo estamos viendo. Y luego meternos en la lucha, no solo en el concepto general de independencia y de socialismo y tal, que es fundamental. Tenemos que estar en la lucha del día a día, de la lucha por la dependencia, que si hoy con un centro de menores en el que han matado a un niño, que mañana con no sé qué, que mañana con las vecinas que la van a echar de la casa. Es fundamental que estemos ahí. ¿Y por qué no estamos más? Pues porque no somos más. Pero
los que estáis acercando también a la organización, venid a la charla, tenéis también que echar una mano, porque tenemos que tirar, porque yo estoy seguro que si fuéramos un poquito más y tuviéramos poder, es que haríamos mucho, y ya no es por Nación Andaluza, es por la transformación de la sociedad, que es lo que me interesa. Yo en ese aspecto soy optimista, además, yo por ejemplo he aprendido mucho de Carlos cuando hace años, si se acuerda, me daba las palizas por eso, porque yo cuando hablaba conmigo, Mariano, es que tienes que no sé qué, yo, Carlos, que no hay nada que hacer, que esto está no sé qué, no sé cuánto y tal. No, venga, y tal. O sea, aprendemos, y también tenemos que, hasta los mayores, los que tenemos más ganas, a veces aprendemos de la gente más joven y demás. O sea, también ese tema es importante, ¿no? Y de tener esperanza en la juventud. Hoy a lo mejor no hemos llegado todavía a mucha gente joven, pero la gente joven que se va acercando a la ciudad andaluza viene con fuerza también, eso también hay que tenerlo en cuenta, y cada día tener esperanza en eso, porque mira, Eva, viene a lo que dices tú, o sea, yo, de verdad, cuando penséis en si es posible los cambios o no, acordaos de lo que os he explicado del 1 de octubre. 500 personas, muchas personas mayores, ver pasar la policía, no sabiendo si te venían o no venían, y nadie, dicho en términos militares, rompió la formación. Todo el mundo haciendo su cola que además teníamos que hacer cola porque como habían hackeado los sistemas informáticos, porque se hizo un censo universal para que todo el mundo pudiera votar en el colegio electoral que de eso, pero lo hackeó la Guardia Civil y entonces estaban con una avería informática y la gente estaba haciendo cola. Gente mayor que no podía casi ni moverse. Y ver personas con silla de ruedas, personas de 80 y 90 y 90 y tantos años, la gente aplaudiéndoles cuando sabían de votar. Y yo vi una persona con la bandera española que fue a votar no. Ojo, nadie le dijo ni esta. Al revés, se le aplaudió. Y se le aplaudió. Porque esa persona, eso es democracia. De la buena. Esa democracia es la buena. Yo os aseguro que si se mete alguien con una bandera española en una manifestación independentista, en el 99% de los casos no tendrá ningún problema. Sí que habrá problema. Sí que habrá problema. No, si se mete con una bandera española sin provocar, simplemente por llevarla. Hombre, si empieza a decir, si empieza a insultar y todo eso, pero pasa una persona, se mete ahí con la bandera española, bueno. Al principio creo que has dicho, creo que lo has seguido con el tema, con el reformismo y la organización reformista, no lo han desarrollado, decías que Esquerra Republicana y Bildu y tal, y sobre todo que tú la forma estaba ya dentro del reformismo. A ver, vamos a ver, sí, vamos a ver. Aprovechando que está aquí nos digas cómo va la situación en Cataluña. Bueno, resumidamente, ¿no? Yo creo que la situación de Cataluña, mira, en primer lugar, no soy ninguna persona ilusa ni soy un optimista compulsivo, pero lo que os puedo asegurar es que yo toda la gente que conozco que independentista sigue siendo. Es más, alguno que no lo era, lo es. Es decir, la gente, las clases populares, los de abajo, sigue con el tema intacto. ¿Por qué ganó Esquerra Republicana en las elecciones generales? Porque fue un voto reactivo, no un voto convencido. Era un voto, la gente se conjuró, el pueblo se conjuró a que no ganara el unionismo oficial. Y entonces ganó Esquerra Republicana. Y ganó en Barcelona. Por primera, desde el año 1936 no pasaba eso. Es decir, el Movimiento de Liberación Nacional, no el Procés, el Procés es otra cosa. El Movimiento de Liberación Nacional catalán está intacto. Las clases populares, que son la inmensa mayoría, porque el movimiento, vamos a ver, el Movimiento de Liberación Catalán auténtico son clases populares y algún sector de burguesía pequeña. Pero es evidente que la Caixa, los grandes poderes económicos no están con el proceso independentista, esto está más claro que el agua. Pero las personas están con la ilusión intacta. Las personas están muy quejosas con Esquerra Republicana.
Rufián últimamente está diciendo cosas muy graves, muy graves. Decir que España es una democracia y es un gran país, eso es inadmisible. Ni táctica ni estrategia, eso es inadmisible. No hay justificación posible. Segundo, una organización política no puede ser dirigida por un preso. Eso es primero de represión. Un preso no puede dirigir una organización política. Lo está dirigiendo la organización Oriol Junqueras. ¿Qué ha ocurrido? Que evidentemente ha aflorado un intento de resituarse en el autonomismo y esperar tiempos mejores. Esos son determinados sectores de Esquerra y determinados sectores del PDeCAT. La Esquerra independentista no está en esa onda, evidentemente. Ningún sector, ni el sector más, ni siquiera los sectores que han sido más proclives a intentar acuerdos, están en esta línea. Entonces, yo creo que lo más difícil en un proceso revolucionario como es el movimiento de emancipación catalán, lo más difícil que es la concienciación, es una faena que está hecha. Hay más de 2 millones de personas que luchan por la independencia nacional, que luchan por una república, que son republicanos. Por cierto, el concepto república es un concepto denigrado y devaluado. Perdonad que me autocite, pero acabamos de hacer 2 artículos en La Otra Andalucía sobre lo que es república y lo que es república de trabajadoras y trabajadores. Yo creo que es interesante leerlos, no porque, pero como nación andaluza yo creo que es una aportación a lo que es el republicanismo para nosotras, ¿no? Hoy, que es un concepto que está ahí, y creo que es lo mejor de ese republicanismo, la libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, que fue traicionada por Napoleón, etcétera. Lo mejor de la Revolución Francesa, con la aportación del marxismo, leninismo, tradiciones libertarias, etcétera. Yo creo que al final la República Andaluza de Trabajadores es llevar hasta las últimas consecuencias los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Con lo cual hay un pueblo que habla de república con soltura. Hay un nivel de debate político que es muy importante, y de concienciación política, y la república se ha convertido para todas las personas independentistas en Cataluña, tienen una esperanza que se llama República Catalana. Entonces esa esperanza es una fuerza importante, y la gente está empezando a sentirse traicionada y está empezando a cuestionar. Por lo tanto, mi opinión personal es que creo que el reto está que en estos momentos la Esquerra independentista, que por cierto, en todo el mare magnum del famoso juicio del Procés, salió en un momento dado en una entrevista a los Mossos que los Mossos de Escuadra llevan investigando hace tiempo a lo que ellos llaman el independentismo revolucionario, lo cual es un honor, y eso somos nosotras. Por lo tanto, hay un independentismo revolucionario, que esa es la esperanza que tenemos, que tiene que ser cada vez más coherente, más combativo, y que tiene la oportunidad de, como decía Gramsci, de conseguir la hegemonía. La hegemonía no es mandar, es que tus tesis las compre el pueblo. Y entonces, de hecho, pensar que algunas cosas que la Esquerra independentista decíamos hace años, yo me acuerdo hace 30 años decíamos, las calles serán siempre nuestras, ahora lo dice todo el movimiento independentista. Buenas tardes. Decíamos, fuera las fuerzas de ocupación, eso lo decíamos 4. Y hoy
esas 2 millones y pico de personas, que son muchas, 2.300.000, 2.400.000, de adultos mayores de 18 años, pero con mucha gente que tiene hoy 16, 17, 15, que sube muy prometedora, una cantera bastante interesante. Y esta gente, pues ves personas de 80 años que te está diciendo las calles eran nuestras y que está levantando el puño y diciendo fuera la fuerza de ocupación. Gente de 80 años y de 70. Y gente de todas las edades que están diciendo consignas que hace 20 años las decíamos 4 y que hoy las está subiendo. La palabra república, con todo lo que significa, y más en el contexto del Estado español, la palabra república, demonizada a lo bestia, pues una palabra que suena con muchísima normalidad en Cataluña, suena con una normalidad total. Y no se ha rendido el pueblo estuvo luchando, y el pueblo lo que dice es que hay una república proclamada el día 27 de octubre y la tenemos que implementar. Ni referéndums, ni historias. Hicimos un referéndum a sangre y fuego y lo ganamos. Y el que no participó fue porque no le dio la gana. Y quien calla otorga. Y se acabó. Y entonces, en ese sentido, pues la lucha, el reto es qué va a pasar ahora, que evidentemente damos por descontado que habrán condenas y condenas duras, y el indulto es inadmisible. El indulto no nos tiene que consolar absolutamente de nada, porque si se condena a unas personas por hacer un referéndum, se está condenando a todo un pueblo que participamos en ese referéndum. Y si tenemos vergüenza, lo que tenemos que hacer es una cola y decir, oiga, deténgame que yo participé en el referéndum. Más de 2 millones de personas. Dijeron, ¿os acordáis que decían que se había votado 2 o 3 veces? Salieron 2.100.000 síes. El 21 de diciembre, con las elecciones convocadas por Rajoy, con todos los medios de comunicación en contra, 2.200.000 personas votaron a candidaturas independentistas. Por lo tanto, los datos del referéndum no eran mentiras, eran ciertos, porque luego, con sus reglas de juego, con sus elecciones, volvieron a repetirse un poco más de votos que los que habían salido oficialmente. Entonces, ¿qué están diciendo, qué están viniendo a decir aquí? Que esto ya no es lo mismo, porque bueno, porque Esquerra Republicana quiere investir a Sánchez, pero la mayoría del pueblo catalán no queremos investir a Sánchez. La inmensa mayoría no lo queremos investir a Sánchez. Son estas personas que, como sin consultar ni siquiera sus bases, porque en las bases de Esquerra Republicana hay más que palabras, sin consultar a sus bases, dicen que quieren investir a Sánchez. Bueno, ya os lo encontraréis. No tiene que pasar demasiado tiempo aunque haya unas nuevas elecciones. Lo que hay es que fortalecer las candidaturas claramente republicanas por una vía rupturista y contar votos en esa línea y conseguir hacerle decirle al pueblo que bueno, que es posible. Y repito, por mucho no hagáis caso a las televisiones, seguimos creyendo en lo mismo que creíamos, seguimos creyendo en la República, seguimos luchando por la República. Cuando viene el rey o cuando viene el presidente de gobierno montamos los pollos correspondientes porque no son bien recibidos, porque no son nuestro rey ni son nuestro presidente, y eso es así. Se puede esconder más, se puede esconder menos, pero esa es la realidad, ¿no? En las elecciones europeas hubo un voto simbólico importante hacia Puigdemont, no por ser Puigdemont, sino como representación de lo que significaba un voto alternativo.
superó los votos de Esquerra Republicana. Hay una lucha interna muy grande también dentro de todo ese universo de PDeCAT, de Junts per Catalunya, de toda esta historia. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo la CUP acaba de saldrá un documento este mes que viene y se intentará la Esquerra Independentista acumular fuerzas para intentar una candidatura de transformación social, auténticamente republicana, auténticamente unilateral, etcétera, etcétera. Y vamos a verlo. Nación Andaluza, humildemente, nos presentamos en Hospitalet con la CUP de Hospitalet, no sacamos ningún representante, sacamos algo más de 3.000 votos, pero bueno, es una ciudad grande y ahí nos presentamos con ellos porque creíamos que, bueno, que teníamos que apoyar, porque es una ciudad en la que hay bastantes compañeras de origen andaluz. Fue una campaña interesante en ese sentido y bueno, y ahí estamos Nación Andaluza apoyando pues a la Esquerra Independentista, como no puede ser de otra manera, y al mismo tiempo haciendo un trabajo de concienciación con las compañeras y compañeros en Cataluña y de entender que bueno, que Andalucía es mucho más de la por ellos y es mucho más que todo lo que las televisiones pretenden, y que en Andalucía hay muchas personas que están por la causa de la República Andaluza, cada vez más, y esa es la lucha en la que tenemos que estar, con mucha esperanza. Y repito, quedaos con esa idea, o sea, es decir, una parte muy importante del pueblo catalán tiene muy claras las ideas, tiene una motivación y que no es una motivación que va no sé, mi madre, bueno, en Cataluña se ha peleado siempre para que la gente le hablara en catalán, porque, bueno, nunca ha tenido ningún problema de ninguna clase, ha sido muy feliz allí y ha tenido 5 hijos y mi padre era catalán, que ya murió, mi madre aún vive con 91 años. Habemos muchas familias mezcladas y no existe ningún tipo de problema hacia Andalucía, al contrario, existe una gran... Lorca tiene un cartel brutal en Cataluña. Lorca ha sido representado en muchísimas ocasiones, su principal actriz era Margarita Xirgu, que era catalana. Las relaciones entre el pueblo catalán y el pueblo andaluz son relaciones de sangre y no es una exageración, no sé, pero yo creo que entre los años 50 y 60 más de 1 millón de andaluzas y andaluces llegaron a Cataluña, los cuales han tenido, y la mayoría de personas en Cataluña tenemos algún, si no abuelos, como el compañero, yo, mi madre, en fin. Y no es un movimiento identitario, el movimiento republicano catalán no es un movimiento identitario ni nacionalista en el peor sentido de la palabra, es un movimiento republicano, con todo el sentido de la palabra, solidario y que, bueno, recibe... Os invito a ver vídeos de Nación Andaluza en Cataluña, donde veréis un acto, por ejemplo, que hicimos en Hospitalet en diciembre del año pasado. Celebramos el Día de Andalucía en Hospitalet con la CUP, que vino un diputado de la CUP y tal, y previamente habíamos hecho un acto con el CDR de Hospitalet, más de 300 personas aplaudiendo con un apoyo total. Y siempre que Nación Andaluza hemos hecho actos en diferentes pueblos de Cataluña, en Masquefa, etcétera, pues el recibimiento que hemos tenido ha sido espléndido. O sea que no nos tenemos que dejar llevar por los tópicos, no es un movimiento anti-andaluz, ni mucho menos,
sí que es anti-español, seguro, porque claro, España entendida como tal, pues, pero no es un movimiento que se define por su republicanismo, ¿no? Con todo el sentido mejor de la palabra. Bueno, si no hay nada más, vamos a la oportunidad. No nos hemos rendido.